Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Un saludo muy cálido a nuestros televidentes en Colombia. Desde esta semana nos están viendo en Red Más. Hoy ha sido el séptimo día de la guerra en Ucrania. Comenzó exactamente hace una semana, jueves 24 de febrero. Las tropas invasoras rusas han hecho significativos avances en el sur de Ucrania. En cambio, las tropas que han entrado desde el norte por Bielorrusia han encontrado feroz resistencia ucraniana. Hoy ha circulado profusamente una imagen conmovedora. En Rusia, en Moscú, una anciana, sobreviviente del Holocausto, salió a protestar contra la guerra, contra la dictadura, contra Putin. Fue arrestada, pero fue arrestada por la brutal policía rusa en medio de aplausos. Un ejemplo, una inspiración. El dictador ruso es astuto y malvado. En cambio, el dictador venezolano Maduro es estúpido e igualmente malvado. Pero como es consistentemente estúpido, hoy se derramó en elogios, se desbordó en alabanzas a Putin. Condenó las sanciones económicas contra la dictadura rusa. No dijo una sola palabra contra el genocidio que Rusia está perpetrando en Ucrania. Miren lo que están haciendo con Rusia. Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso. Una guerra económica. Lo sacaron del sistema SWIFT. Le cerraron el espacio aéreo. Le cerraron todos los vínculos comerciales. Le cerraron y le prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. El crimen es lo que está haciendo Putin en Ucrania. La locura es lo que está haciendo el dictador ruso en Ucrania. Pero Maduro sale a arroparlo con estas palabras ridículas, deplorables. No condena la guerra militar en Ucrania, que ha dejado ya a miles de civiles inocentes muertos, incluyendo a niños. No. Condena la guerra económica contra Putin. Y las guerras económicas deben cesar y deben acabarse en el mundo. Los problemas del mundo deben resolverse por la vía diplomática, política, preservar la paz del mundo. Venezuela apoya firmemente las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y aspiramos a resultados favorables que restablezcan la paz y la tranquilidad en esa región. En Washington, en la Casa Blanca, el presidente Biden anunció sanciones contra oligarcas billonarios rusos. Por ejemplo, se congelan sus activos aquí si tienen cuentas bancarias, si tienen propiedades, mansiones, yates, aviones. No se les va a permitir que regresen a Estados Unidos. ¿Servirá esto para frenar la guerra de Putin en Ucrania? No va a servir en absoluto. Estas son sanciones que Biden anuncia no para ganar la guerra contra Rusia, las anuncia para quedar tranquilo con su conciencia. The severe economic sanctions on Putin and all those folks around him, choking off access to technology as well as cutting off access to the global financial system. It's had a profound impact already. And the goal was to maximize the impact on Putin and Russia and to minimize the harm on us and our allies and friends around the world. Our interest is in maintaining the strongest unified economic impact campaign that on Putin in all history. And I think we're well on the way to doing that. Ante un matón sin escrúpulos como Putin, Biden resulta lamentablemente un viejito débil, apocado. Zelensky, el presidente de Ucrania, le pidió misiles inteligentes.
Biden no se los dio. Le pidió baterías antiaéreas de última generación tecnológica para derribar aviones rusos. Tampoco se los dio. Le pidió aviones cazabombarderos sin pilotos de Estados Unidos, solo los aviones. Los pilotos iban a ser ucranianos, recogerían los aviones en Polonia. Tampoco quiso prestar aviones. A duras penas, a regañadientes, les ha enviado 200 misiles Stinger, antitanques. Esta semana, un poquito tarde, ¿no? La secretaria de prensa de Biden, la encantadora señora Psaki, pelirroja y muy atractiva en lo que a mí respecta, dijo que la intención de las sanciones es estrangular a Putin. No creo que lo consigan. Van a ahorcar un poquito a los oligarcas, sí, no al punto de volverlos pobres, claro, ¿no? No van a estar ellos durmiendo en las estaciones del metro de Moscú como 15.000 personas duermen en las estaciones del metro en Kiev, ¿no? We look at one of the big factors is, of course, the proximity to President Putin. We want him to feel the squeeze. We want the people around him to feel the squeeze. I don't believe this is going to be the last set of oligarchs. Making them a priority and a focus of our individual sanctions is something the president has been focused on. Es un saludo a la bandera sancionar a los oligarcas billonarios rusos más o menos amigotes de Putin. Ellos no le han declarado la guerra a Ucrania. Muchos de ellos, de hecho, se han pronunciado contra la guerra y han tomado distancia de Putin. De manera que esto no va a servir para frenar la guerra. Sirve sí para que Biden y sus aliados europeos duerman más tranquilos esta noche. ¿Ah? Quien seguramente ha de estar durmiendo tranquilo es el helado, maléfico dictador ruso. El señor Putin se dirigió a sus compatriotas y dijo que estaba muy contento con las operaciones militares especiales que ha ordenado en Ucrania y que los planes estratégicos se están cumpliendo con mucho éxito. Si será cínico y despiadado esta suerte de reptil humano, ¿ah? Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Dice que quiere desnazificar a Ucrania. El nazi es él, el fascista es él. Ucrania es todavía una nación libre, con un gobierno democrático, elegido en 2019. Es una república independiente hace 3 décadas. Putin es un impresentable, es una desgracia para la especie humana. La televisión ucraniana, aquella que todavía puede propalar imágenes, porque casi toda está averiada y desconectada, pero claro, usan las redes sociales, ha difundido imágenes desoladoras de soldados rusos que han desertado o que han sido capturados. Son unos críos, son unos chavales, tienen apenas 18 años o menos. No querían estar en esa guerra, no quieren librarla, no le encuentran sentido. Son niños confundidos. Así calificó el presidente de Ucrania a los jóvenes soldados rusos que han desertado o que han sido capturados por la defensa ucraniana. Algunos han dicho que no saben por qué están en Ucrania, mientras que otros han acusado a sus comandantes de usarlos como carne de cañón y lanzarlos a la guerra contra gente pacífica que defiende su territorio. Aparentemente muchos de ellos habrían sido engañados por el gobierno ruso. Sus superiores les habrían dicho que iban a un entrenamiento. Un soldadito ruso, un jovencito, ¿qué culpa tendrá él, no? Cumplen órdenes, provienen de familias pobres, quieren ganarse honradamente la vida y terminan siendo los peones en el ajedrez malvado de un matarife como Putin, que los envía a la guerra, a matar y a morir. Él, claro, Putin y sus hijos y los hijos de sus aliados no van a ir a la guerra, a matar y a morir. Este joven soldado ruso rompe en llanto y no encuentra manera de explicarle a su madre por qué diantres está ahí.
Este video publicado por el Servicio de Seguridad ucraniano muestra a un soldado ruso desmovilizado. Dice que el ejército ruso no se preocupa por ellos ni por sus familias. Dejan a los heridos atrás o los matan ellos mismos. El joven llama a su madre y le pide que se comunique con la coalición de madres rusas. Él tiene miedo de ser objeto de la represión de los servicios especiales rusos por contar la verdad. Pero el gobierno de Ucrania les ha ofrecido protección a cambio de que entreguen sus armas. Algunos medios incluso reportan que el Ministerio de Defensa de Ucrania les ha ofrecido dinero y documentos para empezar una nueva vida. Es el horror sin sentido de la guerra que se ceba en los más jóvenes, pobres, a uno y otro lado del conflicto. El presidente francés Macron, que va a la reelección en mayo, espero que la gane, habló por teléfono con Putin. Putin le dijo que no va a retroceder, que no va a transigir, que va a seguir avanzando. Macron nos advierte, y es lúcido, atención a sus palabras, que lo peor en la guerra en Ucrania, por ejemplo, el asalto final a Kiev, el bombardeo masivo y sistemático a Kiev, lo peor está por venir. Vladimir Putin está decidido a continuar la ofensiva contra Ucrania. En una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, dijo que no estaba dispuesto a transigir y repitió las exigencias de desmilitarización y de un estatus neutral para Ucrania. Macron cree que lo peor está por llegar e indicó al presidente ruso que está cometiendo un grave error. Macron dijo en un vibrante discurso en francés que la invasión fascista rusa en Ucrania evoca trágicamente los días del Holocausto y que ultraja la memoria de los millones de nazis que torturaron, gasearon y mataron a más de 6 millones de judíos en el corazón de Europa. N'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine, comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Macron afirmó también que la locura imperial de Putin ha traído de vuelta a Europa a los años del oprobio, de las invasiones, de los exterminios masivos, de la barbarie desatada. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. Pero desde Moscú, el autócrata ruso Putin dice que sus tropas están matando a millares de civiles ucranianos, no porque deseen hacerlo, sino porque los ucranianos usan a los civiles como escudos humanos. En una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia, Putin ha acusado a Ucrania de usar a civiles como escudos humanos y ha destacado el heroísmo de sus soldados. Ahora en territorio ucraniano nuestros soldados y oficiales luchan por Rusia, por la vida pacífica de los ciudadanos del Donbass, por la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, para que la rusofobia que se estaba creando desde hace años en nuestras fronteras por parte de Occidente no nos amenace, incluso con armas nucleares como últimamente. La guerra en Ucrania ha escalado particularmente en el sur, donde las tropas invasoras han capturado ya a 2 ciudades. La nueva ronda de negociaciones, Moscú-Kiev, no impide que la guerra se recrudezca en Ucrania. Tropas rusas avanzan posiciones en el sur tras tomar la estratégica ciudad de Jersón, a orillas del Mar Negro. La ciudad de Mariupol, donde se encuentra el principal puerto ucraniano en el mar de Azov, está bajo el intenso fuego de artillería del ejército ruso. Los bombardeos de la aviación rusa dejan rastros de destrucción como el que se aprecia en estas imágenes en la localidad de Gorenka, con barriadas arrasadas. Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, todavía está bajo el fuego. Un recuento de víctimas preliminar del gobernador regional informa de 21 vecinos muertos el miércoles. En Melitopol, que está entre Gerson y Mariupol,
protestas masivas de los ucranianos en las calles. El rechazo de la población al ejército ruso fue palpable en la ciudad de Melitopol, donde se produjeron protestas como las que pueden ver en la imagen en distintas calles y también concentraciones de ciudadanos reclamando el fin de la invasión. Cientos de ucranianos corearon lemas el miércoles contra la presencia rusa en la ciudad. En Energodar fueron cientos los ciudadanos y trabajadores de la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, los que se interpusieron entre los tanques y la entrada. Tras capturar la ciudad de Gerson, la ciudad sureña ucraniana de Gerson, las tropas rusas se dirigen al oeste con la intención de capturar el puerto de Odessa, bañado por las aguas del Mar Negro. En el 8º día de invasión, las tropas rusas han entrado en la estratégica ciudad portuaria de Gerson y avanzan hacia Odessa, el principal puerto ucranio en el Mar Negro. Rusia también continúa el asedio hacia el este, con intensos ataques sobre Kharkov y Mariupol, que se ha quedado sin gas, electricidad ni agua, aunque las tropas ucranianas contienen la embestida. Kiev ha sufrido otra noche de fuertes bombardeos, uno de ellos en pleno centro, cerca del Ministerio de Defensa. Los ucranianos han dinamitado puentes e infraestructuras estratégicas para impedir la entrada de las tropas rusas a la capital. Según la inteligencia británica, la columna de vehículos militares rusos sigue detenida en las afueras de Kiev por la resistencia ucraniana, problemas mecánicos y congestión. Y porque no tienen combustible para seguir avanzando. El heroico presidente ucraniano Zelensky dice que la resistencia de sus connacionales ha sido muy corajuda y que ha subvertido los planes de los invasores. Los vamos a destruir, dice Zelensky. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que ha roto los planes del enemigo y ha llamado a los ucranianos a aumentar la resistencia. Donde quiera que vayan, los destruiremos. No tendrán calma, ni comida, ni un momento de tranquilidad. Los ocupantes solo recibirán una cosa de los ucranianos: resistencia. Una resistencia feroz. Casi 9.000 rusos han caído en una semana. Váyanse a casa, con todo su ejército. Díganle a sus superiores que quieren vivir, no morir. Tenemos que parar esta guerra y restablecer la paz lo antes posible. La CIA y el M-16 calculan que Zelensky está exagerando un poquito, pero que los ucranianos han conseguido matar, si no a 9.000 soldados rusos, sí a la tercera parte, a unos 3.000. En un diálogo con un periodista de la NBC, el señor Zelensky, ex actor, ex comediante, se ofreció a hablar con Putin. Dijo que no quiere hacerlo, pero que es su deber. Richard Engel from NBC News. Yeah. You had just mentioned that you want to talk to Vladimir Putin. Vladimir Putin has so far not been willing to meet with you. Do you have a message for him now that Ukrainian cities are under attack? This city is under attack. A convoy is on its way here. Is there a way to prevent this war from escalating even further now? It's not about I want to talk with Putin. I think I have to talk with Putin. The world has to talk with Putin because there are no other ways to stop this war. That's why I have to. Zelensky le advierte al mundo libre de que los planes del dictador ruso son dejar a Ucrania absolutamente devastada, en ruinas, en escombros, tierra arrasada por sus tropas militares, y luego atacar a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, siendo que estos tres países bálticos sí pertenecen a la OTAN. En el este, la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, resiste aún al asedio ruso. Los intensos bombardeos han dejado edificios en ruinas y decenas de civiles muertos. Mientras arrecian los combates en torno a Kiev, el presidente Zelensky instó a las naciones occidentales a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, advirtiendo del peligro para Europa si el país cae. Si caemos, Dios no lo quiera, los siguientes serán Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Moldavia, Polonia,
y así hasta llegar hasta el muro de Berlín. Moldavia quizá, Georgia quizá, no son países que están en la OTAN, pero no creo que Putin se atreva a entrar a Polonia, ni a los países bálticos, porque significaría entrar en una guerra directa con Estados Unidos y con sus aliados de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Una pausa será breve y al volver todo lo último de la guerra en Ucrania. Hace pocas semanas, cuando el dictador ruso Putin había concentrado ya más o menos 150.000 hombres en la frontera con Ucrania, en 4 distintos flancos de ataque, cuando el mundo libre sabía que Putin se disponía a invadir a Ucrania, cuando el dictador chino le había pedido a Putin que no invadiera Ucrania hasta que terminasen las Olimpiadas en Beijing, el presidente peronista argentino, Alberto Fernández, siempre tan despistado, siempre tan tontorrón, viajó a Moscú. En lugar de pedirle al dictador ruso que no invadiera un país libre, democrático, pacífico como Ucrania, Fernández corrió a Moscú a abrazar a Putin, a elogiarlo sin reservas, a ofrecerle toda su solidaridad, a lloriquearle lo mal que Estados Unidos trataba a la Argentina y a ofrecerle que la Argentina fuese una puerta de entrada a Rusia en América Latina. O sea, mientras el dictador ruso se disponía a patear la puerta de entrada a Ucrania, a entrar a las bravas y a diezmar a cañonazos a la población civil inocente de Ucrania, el tonto de Alberto Fernández, en lugar de pedirle a Putin no a la guerra, le decía esto. Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. En Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tendríamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Estos días antes de que Rusia ingresase a Ucrania de un modo bastante decidido, ¿no? 200.000 soldados. ¿Qué les parece? Y Alberto Fernández, que se supone que es de izquierda, se supone que defiende los derechos humanos. Putin es de derecha fascista, de derecha homofóbica, mete presos a los blogueros gays, envenena y mata a sus opositores en todo el mundo. Bueno, va este despistado, este tontorrón de Fernández a hincarse de rodillas ante Putin. No dice una palabra de la guerra inminente. No lo exhorta a respetar la soberanía de un país como Ucrania. No, le ofrece que sea puerta de entrada a Argentina en América Latina. Es decir, ¿no sentirá vergüenza Fernández viendo estas imágenes ahora? Si yo sabía cuando Fernández estaba haciendo ese besamanos a Putin, que Rusia iba a invadir Ucrania, y yo duermo hasta mediodía más o menos, Fernández tendría que haberlo sabido también, ¿no? Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos.
con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Quiero que usted tenga la certeza de que yo veo una gran oportunidad para que podamos avanzar. ¿Se puede ser más despistado? ¿Se puede ser más tonto? Putin está a las puertas de invadir Ucrania, está en vísperas de declararle una guerra al mundo libre, a la libertad, a la democracia, a la paz. Y corre a abrazarlo Alberto Fernández, a hablarle mal de Estados Unidos, a lloriquearle. Nosotros hemos mirado mucho a Estados Unidos, hemos dependido mucho de ellos, pero ahora queremos estar con usted. Sí, será patético este Fernández, ¿no? Es increíble. Y luego tenemos a otro, que este sí es de derecha, más o menos fascista, ¿no? No es de izquierda peronista como Fernández. Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro, capitán del ejército, homofóbico, quizás se entiende un poquito mejor, ¿no?, la alianza entre Bolsonaro y Putin, ¿no? Pero de todos modos provoca bastante repugnancia, ¿no? Porque lo mismo que Fernández, Bolsonaro corre a abrazar a Putin en vísperas de que comience la carnicería en Ucrania. Todo el mundo sabía que iba a comenzar esa masacre, esa escabechina. Y va Bolsonaro no a pedirle la paz, no a invocarlo a que se detenga, no. Va Bolsonaro a decirle que, bueno, usted es mi héroe, básicamente, ¿no? Pero antes, fíjense lo que le dice Putin a Bolsonaro. Cómo le está tomando el pelo. Cómo le dice, nosotros creemos en la diplomacia y en la paz, cuando está a días de dinamitar la diplomacia y la paz en todo el mundo. Fíjense cómo le toma el pelo. Бразилия является ведущим торговым партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. При этом мы твердо привержены принципам многосторонности, политика дипломатического урегулирования конфликтов. ¿Cómo no? ¿Cómo no creen en la solución diplomática y pacífica de los conflictos, no? Se nota en Ucrania, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y se notó antes en Alepo, en Siria, en Grozny, en Chechenia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ellos creen que en la diplomacia de las bombas. ¿Ah? Increíble. Y fíjese cómo Bolsonaro, digo, con Bolsonaro uno entiende mejor porque es un matón de derechas como Putin, ¿no? Son dos matones homofóbicos de derechas. Entonces, allí tienen una cierta afinidad, ¿no? Lo de Alberto Fernández sí resulta completamente disparatado, ¿no? Disparatado, patético. Pero fíjese cómo Bolsonaro le decía, más o menos, usted es mi héroe, ¿no? Porque usted, como yo, cree en Dios y en la familia. ¿En serio cree en Dios, Putin? Y si cree en Dios, ¿lo que está haciendo en Ucrania demuestra eso? Senhor presidente, compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Vergüenza para el presidente argentino Fernández, vergüenza para el presidente brasileño Bolsonaro, vergüenza para ambos. Ya regresamos con lo último de la guerra en Ucrania. Bienvenidos de vuelta al programa. Estas imágenes son desgarradoras. Es el testimonio de un ucraniano de a pie, un civil ucraniano, Oleg. Estaba con su esposa y con su hija en un pueblito, en Ucrania. No tiene nada que ver con la guerra, con el poder, con la política. Les cayó una bomba y le mataron a su esposa, a Katia. Lo cuenta él mismo. Una dura despedida. Oleg Rubiak perdió a su esposa Katia a causa de un bombardeo ruso en Jitomir. Solloza en su casa, reducida a escombros, y no esconde su deseo de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pudra en el infierno. I hope that my wife was dead fast. Espero que mi esposa haya muerto rápido, porque es lo único que puedo decir a mi esposa en este tiempo final. Espero que en este momento mi esposa esté en el cielo. Qué tragedia, ¿no?
cómo han quedado esos edificios arruinados, en escombros detrás de él, ¿no? Yo espero que Putin se pudra no en el infierno, no, que se pudra ahora, vivo, en una cárcel, por crímenes de guerra. La hija de año y medio salvó la vida. La vida de Oleg cambió brutalmente la noche del martes, cuando jugaba con su hija de año y medio en el salón de su pequeña casa de madera y ladrillos. Un primer misil explotó a un costado de su casa, donde se hallaba su esposa. Tras la explosión, Oleg buscó a tientas su teléfono móvil, encendió su luz y halló a su hija. Cuando cargué a mi hija en mis brazos, mi hija empezó a llorar. Y quizás es uno de los mejores sonidos de mi vida. No había objetivos militares en ese pueblito, no había soldados. ¿Por qué bombardearlo así? Habla otro ucraniano, Alexander. Como muchas ciudades ucranianas estratégicas, esta localidad padeció los bombardeos rusos breves, pero intensos y mortíferos. Ayer hubo un ataque de misiles en la ciudad de Jitomir. Aquí cayó un misil, hay un cráter allí. Y también 2 misiles cayeron en el instituto militar. Putin está bombardeando ciudadanos pacíficos. La gente está ayudando a remover los escombros y los civiles fueron dañados, heridos, algunos murieron. Pero el secretario de Estado, Tony Blinken, dice que las sanciones económicas que el mundo libre le ha impuesto a la dictadura rusa van a tener unos efectos muy poderosos en la economía de Rusia. Puede que tengan unos efectos muy poderosos en el mediano y largo plazo, pero no van a tener unos efectos capitales para detener la guerra. Y se trata de detener la guerra, o más concretamente de ganar la guerra. Y estas sanciones económicas no van a servir para ganarla. All told, these sanctions and restrictions have had a powerful effect on Russia's economy. The value of the ruble has plummeted. The Russian stock market closed as fear of capital flight rose. Interest rates more than doubled. Russia's credit rating has been cut to junk status. The value of President Putin's war fund has vanished. And by choking Russia's access to technology, we're delivering a blow to its economy and military that will be felt not just now, but for years to come. Pero lo que no dice Tony Blinken, y me cae bien, y tampoco lo dice Biden, que me cae bien porque es un viejito y merece respeto, ellos dicen lo que han hecho, que está bien, pero es insuficiente. Ahora, no dicen lo que no han hecho, ¿verdad? Y lo que no han hecho es decretar un embargo del mundo libre al petróleo ruso y al gas ruso. No lo han hecho, no lo quieren hacer. Han decidido que está en el interés estratégico de Estados Unidos y de Europa Occidental seguir comprando el gas ruso y el petróleo ruso. Alemania, más de la mitad del gas natural que consume se lo compra a Rusia. Italia compra una cantidad significativa de gas natural a Rusia. Mientras el mundo libre siga comprándole gas y petróleo a Putin, que son los dos, digamos, ingresos de sus exportaciones más copiosos, yo no sé cómo las sanciones contra los oligarcas le van a afectar a Putin. Afectarán a los oligarcas, a sus yates, a sus mansiones, a sus jets, ¿no? Y no tanto, porque ya se han llevado los aviones y los yates a las Islas Maldivas y a otros lugares donde no hay extradición y donde no les pueden requisar esas propiedades. These super yachts are on the move today. They're owned by Vladimir Putin's cronies, and they're racing to get back home after President Biden vowed to come after the Russian oligarchs' prized possessions. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. Putin's billionaire buddies have used their vast wealth to acquire luxury homes in London, Paris, and here in Manhattan, like this $45 million mansion just off Fifth Avenue. It's owned by a longtime Putin crony, who is now barred from entering the United States. Un tanto extraño, ¿no? Porque Estados Unidos le declara la guerra no a la tropa invasora rusa, a la soldadesca rusa en Ucrania. No, le declara la guerra a los oligarcas rusos en el mundo libre. Pero los oligarcas rusos no han decidido la guerra.
De manera que es una guerra, bueno, una vez más, ¿no? Un saludo a la bandera, ¿no? Para quedar bien con la conciencia, para dormir tranquilo, ¿no? Hay un muchacho de 19 años, uno que está obsesionado con seguir los movimientos de los aviones privados de los oligarcas billonarios rusos. Y él está tratando de que les confisquen esos aviones a los billonarios rusos. Aún si se los confiscan, los aviones, los yates, las mansiones, ¿cambia la suerte del ucraniano promedio en su país? Yo digo que no. Private jets are also in the crosshairs. They're being tracked today by, would you believe, a 19-year-old college kid. Jack Sweeney runs the Twitter account Russian Oligarch Jets, and he spotted one of them landing in New Jersey this morning at 9 a.m., then taking off from Miami 2 hours later. I can help people somehow in Ukraine by going after these Russian oligarchs. El magnate ruso-británico Abramovich se ve obligado a vender el club de fútbol Chelsea, supongo que para que no le congelen sus activos o para no desprestigiar al club, pero de nuevo yo no encuentro una relación causa-efecto entre convertir a Abramovich en un billonario un poquito menos billonario, pero igual billonario, con ganar la guerra en Ucrania. Fin de un imperio. El oligarca ruso-israelí Roman Abramovich se tiene que desprender del club de fútbol inglés Chelsea por su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando se inició la invasión rusa de Ucrania, Abramovich decidió dejar la administración en manos del club, pero ahora lo pone en venta. Es un adiós amargo y por la puerta de atrás, forzado no solo por la opinión pública, sino también por algunos jugadores y por el entrenador del club, el alemán Tuchel. En el sur de Ucrania, donde verdaderamente se decide la suerte de millones de ucranianos, los rusos avanzan, van por más. Rusia va por más luego de conquistar Jersón, su primera gran ciudad ucraniana desde el inicio de la invasión. El jueves se intensificaron los bombardeos rusos contra otros centros urbanos en Ucrania, donde más de 1 millón de civiles han dejado sus hogares. Las tropas rusas que avanzan desde la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, tienen ahora en la mira el puerto de Mariupol. Si logra controlarlo, Rusia podría asegurarse una continuidad territorial entre Crimea y los territorios separatistas prorrusos del Donbass. Otro objetivo es Kharkov, la segunda ciudad del país, que sufrió fuertes bombardeos. Lo que aparentemente quiere Putin es cercar, rodear a la capital, a Kiev, y por eso avanzan también desde el sur. Pero algunos expertos militares consideran que la ofensiva relámpago de Rusia, que comenzó hace semana, un poquito más, ha encontrado en el terreno, en el teatro de operaciones, algunas dificultades que los rusos no habían previsto. Empezó con una ofensiva relámpago que pocos esperaban. Rusia atacó por tierra, mar y aire en 3 frentes distintos, pero una semana después, dicen los expertos, no parece haber logrado lo que buscaba. Ahora, con 200.000 soldados dentro de Ucrania, Putin ya no puede dar marcha atrás fácilmente. Tampoco son suficientes para ocupar el país, y menos con la fuerte resistencia ucraniana. Moscú parece cambiar de estrategia. Y ofensivas como la de Jersón o Kharkov con bombardeos masivos marcan el camino. NBC News muestra a los tanques rusos entrando ominosamente a Jersón, ciudad ya capturada por los invasores. Ukraine showing no signs of slowing down. The mayor of the southern city of Kherson says Russian troops have taken control of the city's administration building. This is video of Russian tanks in Kherson earlier today. The Ukrainian government, earlier this week I should say, the Ukrainian government has not confirmed the capture of any city. Here's what one person in Kherson saw on the ground today. There was no military outside. The night was surprisingly calm. I hope it stays calm. And yeah, but we are in Russian control. Looks like we cannot enter or leave. Habla un jovencito ucraniano sobre el baño de sangre que acaba de ver a su alrededor. There were victims. Some guys passed by after they had been to the shop buying groceries, and just in front of them, it exploded. One was lying here. I'm not sure whether he died. And the Territorial Defense Forces took him. We took the other one. He had a hole in his neck. We gave him first aid, and then he was taken.
Desde un vehículo, desde un auto, se captura la imagen en movimiento no de un misil, sino de varios misiles cayendo sobre un pueblito en Ucrania y destruyéndolo por completo. Una explosión verdaderamente brutal. Y lo peor, me temo, está por venir. Una pausa será breve. Al volver, todo lo último de la guerra en Ucrania. Bienvenidos de vuelta al programa. La prensa británica registró el tranquilo, discreto heroísmo de algunos habitantes de Kiev que se han negado a escapar de la ciudad y que se han quedado para proteger a los animales del zoológico. Noble gente. Ukraine endures an escalating bombardment from Russia. Many are fleeing to neighboring countries. Others are seeking shelter deep underground. But Kirill Trenton is staying put to help protect those with nowhere to go. The animals at the Kyiv Zoo. I think 4 days ago there was a huge fight near the zoo, and there was an attempt to occupy the military unit. Tracer ammunition was flying all over the zoo. Hay como 4.000 animales en el zoológico de Kiev y hay todavía gente buena cuidándolos, alimentándolos. And the zoo director, along with his colleagues and their families, have been living together in the zoo for the past week since the Russian invasion began. They call themselves a zoo military commune. It's stressful for animals, and in the morning after, we have to look if anybody was hurt. But there were no obvious signs of injuries, and no one dead. But birds were hurting themselves while hitting on cages. Mi profundo respeto a esos nobles individuos que se han quedado cuidando a los animales del zoológico de Kiev. Trenton says the zoo houses 200 species and nearly 4,000 animals. All day we are working with animals, and at night we are hiding at shelters because there are attacks. While the residents of this zoo aren't going anywhere, others are getting out. A Polish zoo official said a truck carrying 6 lions, 6 tigers, 2 caracals, and an African wild dog from a sanctuary east of Kyiv reached Poland on Thursday after a 2-day drive to escape the Russian invasion. Qué bueno, salvaron a esos animales, llegaron a Polonia. Un reservista ucraniano dice, yo voy a combatir, no podía ver esto por la tele. Wolę mi tutaj, nie mogę ja po prostu na to patrzeć, że w moim kraju wojna, nie? No muszę jechać. No nie wiem, trudno. Oglądam telewizję, nie, i tutaj mi boli serduszko, naprawdę. Nie wiem, czy zobaczę. Mi tak się wydaje, że ja jadę w jedną stronę. Tam nie wiem. Pytała mnie, jak ja tam jadę, nie jadę, co się dzieje, nie? Ja jej mówię, że nie ma mojego pociąga. Ja nie wiem, będę czekać. No tak, no mówię, jest z powrotem do Bydgoszczy. Ja mówię, no nie, no co ty. Otro valeroso ucraniano se ha quedado en su patria, no ha escapado y cuenta cómo los tanques rusos están ahora literalmente frente a su casa. My window, and I saw like the tanks that are literally standing 10 meters away from my house. And there's soldiers, they're firing warning shots, just telling civilians to go back in. And there are people running on the street. We were told that there are no weapons for us because they're waiting for the weapons from the Kyiv and from the west. So the civilians, that's why there was no retaliation from the civilians when the Russian military entered inside the city, because we were not given any weapons. They've been told at the last day that no one is going to enter the city. You're going to win this war. Imágenes desoladoras de la masiva destrucción en pueblos y ciudades ucranianas provocada por la invasión rusa.
edificios destruidos, enteros barrios residenciales convertidos en ruinas, en escombros, ciudades y pueblos afantasmados, ¿ah? Donde ya no hay civiles, ni militares, ni combatientes, nadie, como Alepo, como Grozny. A eso apunta Putin, a que se vayan todos y a que mueran todos. Tierra arrasada. Una pausa y regresamos enseguida. Para terminar, una mexicana en Ucrania. Cuando escuché las llamadas y pues sí, o sea, es mi hija, y claro, y hago hasta lo imposible para tratar, ya no que parezca algo normal, sino algo no tan aterrador, porque imagínate, ella pues todavía a nivel de procesamiento mental, ella sabe que algo está pasando, pero no sabe qué. Entonces trato de hacer que sea lo más llevadera esta situación. Una ucraniana dio a luz en medio de las bombas. Мені зробили операцію планово, коли був час між обстрілами, скажімо так. Якщо були ми в окопах, так я померла просто. Просто я не можу народжувати сама. And they were all in blood because they'd had, for example, C-section. And then again the alarm started and they need to go down. So basically they didn't even have time to lie after the C-section. En Berlín los alemanes se vuelcan a recibir con cariño a los ucranianos, a alojarlos en sus casas. So yeah, on the right side, there's like thousands of people from Berlin offering place to stay. This is absolutely incredible. You just like enter the building and there are like thousands of people actually supporting, like, and they say they have like a saying on the paper in Ukrainian, in English, in Russian. Amazing. So Habla un ecuatoriano. El ataque empezó directamente también, como en las otras ciudades, a las 5 de la mañana casi cerca. Fueron 9 bombardeos, los cuales no escuché ninguno, pero mi amigo me llamó, me marcó, dijo, oye, levántate porque explotó horrible y hay que prepararse al búnker. Muchas gracias, seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.